Hoy vamos a estudiar el Salmo 77. Pero antes, déjenme decir que hoy día es domingo, 11 de octubre del año que nos fue robado, 2020. Y estamos transmitiendo desde Lima, Perú. Nuestra iglesia, Gracia Calvary Chapel, se congregaba en Miraflores. Y hasta ahora no tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos y lo entendemos. No entramos en teoría de conspiración y creemos que son medidas de salubridad para cuidar a nuestra gente, en especial a aquellos que son vulnerables. Solo unas palabras de aclaración a los que se conectan por primera vez. Esta no es una enseñanza de exhortación, una enseñanza para que ustedes se sientan bien. No, es un estudio profundo. He hecho un estudio inductivo de la palabra de Dios y vamos a recorrer el Salmo capítulo por capítulo, en este caso el Salmo 77, versículo por versículo. Vamos a ir a la Escritura y ver qué es la que ella tiene para nosotros. Así que agárrense bien, pónganse los cinturones. El viaje va a ser un poco brusco porque en este salmo hay subidas y hay bajadas. Así que van a ver cómo es que Dios nos va a hablar. Yo le he titulado al Salmo 77, ¿dónde estabas, Dios, cuando yo te necesitaba? Cuando estaba tan desesperado, cuando esperaba que estuvieras a mi lado y no lo estuviste. Ese es el título que yo le he puesto. La Reina Valera 77 le pone por título Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Al músico principal para Jedutum, Salmo de Asaf. Y sabemos que Asaf había sido el líder del ministerio de música del rey David, y ahora Asaf. Todos aquellos que tomaban ese puesto se les llamaba Asaf. Así que vamos a saltar a nuestro salmo. Salmo 77. En el bosquejo del Salmo 77 yo lo he dividido esta vez en 4 partes. Tenemos 20 versículos. Los versículos del 1 al 3 del Salmo yo le he llamado tristeza. Los versículos que van del 4 al 9 a esa sección yo le he llamado búsqueda. Los versículos que van del 10 al 15 lo he titulado rendición. Y finalmente los versos que van del 16 al 20 lo he llamado soberanía. La soberanía de Dios. Y el Salmo 77 empieza con una declaración positiva de Dios. Otra vez el salmista parte de un concepto fundamental de nuestra fe. Y eso es el versículo 1. Pero luego cae en las profundidades de la desesperación, desaliento, desánimo y depresión. Y si alguna vez has estado en este lugar, sabes lo difícil que es. Y lo difícil que es salir de esta situación. Sin embargo, el salmista alcanza a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Ya no lo va a ver como lo ve él como hombre, sino de la perspectiva divina. Y tiene confianza, gana seguridad y comienza a proclamar la victoria y alaba al Señor. Asaf, el autor de este salmo, atravesó un tiempo de gran prueba en su vida. Él clamó a Dios debido a la prueba, pero parecía que Dios no respondía y no tuvo ningún alivio inmediato. Y debido a lo que él consideró la aparente indiferencia de Dios, puso su necesidad. Entró en una profunda depresión. Una depresión que lo llevó a formular preguntas. 6 preguntas respecto a Dios. 6 preguntas respecto a la situación que él estaba viviendo. Primera pregunta: ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? Segunda pregunta: ¿nunca más volverás a ser bondadoso conmigo?
Tercera pregunta, ¿se ha ido su amor inagotable para no volver? Cuarta pregunta, ¿sus promesas no se cumplirán más? Quinta pregunta, ¿se olvidó Dios de ser misericordioso? Y la última pregunta, ¿habrá cerrado el Señor de un portazo la entrada a su compasión? Y es que el salmista estaba en una situación difícil y está haciendo lo correcto. Lo mejor que te puede ocurrir cuando te encuentras en un lugar difícil es buscar al Señor y aprender a entregarle nuestra ansiedad. Hay un texto bíblico que es muy lindo si te sientes ansioso y cargado, y es Primera de Pedro 5:7, donde Pedro dice, echando toda su ansiedad sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Estás ansioso? Lleva todas tus ansiedades y échalas, ponlas en Jesús, porque Él tiene cuidado de ti. Y es importante para nosotros recordar que podemos traer nuestras cargas y problemas al Señor. En Filipenses 4:6, Pablo se encontraba preso en Roma. Tenía que comparecer ante el emperador Nerón, un hombre desquiciado y soberbio. Probablemente Nerón podía llevarlo a la muerte, pero en esta ocasión no fue. Fue en su segundo apresamiento en Roma. Pero estando preso en Roma, sin saber qué es lo que le va a deparar la vida, él escribe la carta a los filipenses, una carta de gozo y de alegría estando preso. Pero vean lo que Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y a Asaf le pareció que Dios no le respondió. El problema continuó. Nada pareció cambiar. Y como resultado de esta situación difícil que él enfrentaba, la depresión lo golpeó. Y lo golpeó muy fuerte. Muy bien, vamos a desglosar versículo a versículo este salmo que es espectacular. Estoy seguro, como ha ocurrido con algunos de ustedes que me han escrito y me han dicho, Pastor Lucho, a partir de ahora el Salmo 77 va a ser uno de mis favoritos. Y estoy seguro que así va a ser después que estudiemos juntos este salmo y veamos lo que Dios nos dice. Vamos a los versículos del 1 al 3, que yo lo he titulado Tristeza. Versículo 1, y aquí es donde empieza con una nota positiva. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. No duda que su oración tiene respuesta. Me asombra la similitud del Salmo 77 con el Salmo que estudiamos el domingo pasado. ¿Recuerdan? El Salmo 73, que empieza con una nota de confianza, una nota de seguridad, la certeza que cuando clame a Dios seré escuchado. Y vean, hay un salmo, el Salmo 116, versículos 1 y 2, que nos recuerda esto. Voy a leerlo de la versión Reina Valera contemporánea. Yo amo al Señor porque Él me escucha, porque oye mi voz cargada de súplica. El Señor se digna a escucharme, por eso lo invocaré mientras viva, invocaré al Señor. He puesto láminas, el versículo 1 lo he puesto como una lámina. Esta vez me inspiré en cataratas. Van a ver ustedes 6 cataratas del mundo conforme desarrollamos este salmo. Dios responde a la oración. Y esta es la afirmación del salmo.
la razón por la cual nosotros oramos y elevamos a Dios nuestras peticiones, cargas, acción de gracias y confesión de pecado es que sabemos que Dios escuchará la oración y Él la responderá. Pero, ¿qué ocurre cuando no responde? Tendemos la tendencia a culparlo. Lo culpamos por no contestar nuestra oración. Y en lugar de mirarnos a nosotros mismos, tenemos la tendencia de culpar inmediatamente a Dios. Versículos 2 y 3. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Eso es bueno. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Quiero que vean cuán rico es la expresión del salmista en los adjetivos que usa. Cuando atravesamos por un problema o situación difícil que parece persistente y no se resuelve, sino que cada vez se hace más difícil, más grande, más profundo, es donde en muchos se genera la depresión. Compartía este devocional con mi grupo de caballeros. Nos reunimos los días sábados, 7 de la mañana. En diciembre arrancaremos 6 de la mañana. Pero meditábamos este salmo y yo les compartía que dice: de noche levanto mis manos, de noche oro. Es la implicación que el salmista no concilia el sueño. Probablemente por un dolor físico, un dolor en el alma o una situación no resuelta. Pero quiero preguntarte, y más que todo a los mayorcitos, si alguna vez has hecho un movimiento brusco que te trajo un dolor, ya sea en la parte baja de la espalda, en la parte media o en la parte alta o en un omóplato, pero un dolor fuerte, una inflamación dolorosísima, que cuando duermes, cuando uno duerme no se queda en la misma posición. De manera natural el cuerpo rueda, se acomoda, pero cuando estás durmiendo y tu cuerpo de manera natural gira, ¡bum!, el dolor está ahí y te despierta. Es un dolor tremendo, un dolor profundo, un dolor tan persistente que te impide alcanzar el sueño profundo, por consiguiente el descanso. Y prácticamente todas las noches te vas despertando cada vez que te mueves. Es decir, no conciliaste el sueño, estás cansado. Pasa la primera noche, la segunda noche, la tercera noche, la cuarta noche. ¿Y qué pasa cuando llevas 4 noches sin conciliar el sueño? ¿Qué ocurre durante el día? Estás cansado, malhumorado, no das más. Este dolor en la parte baja de la espalda no te permite descansar. Prácticamente te encuentras lisiado. Y esto lo sufren muchas personas que padecen de neuralgias, dolores muy fuertes que no les permite descansar. Yo recuerdo cuando era un muchacho joven, sí, hace muchos años, escuchaba a un tío decir: cuando después de los 50 años te levantas una mañana sin ningún dolor en el cuerpo, es que ya estás muerto. Y todos se reían. Y yo decía, ¿a qué se refieren? Pero es cierto, conforme avanzan los años, ya ni siquiera uno puede descansar en la cama por determinados dolores. Ahora, hablando de dolores, hace 30 años yo tuve un accidente en mi rodilla derecha. Y lo que ocurrió fue que estando yo en mis 30 años, estudiando en el colegio bíblico en California, nos habían invitado a todos los estudiantes extranjeros
a una casa junto a un lago. Y en el lago había un pequeño muellecito donde habían varios barquitos que se estacionaban. Habían estos que le llaman docks, pequeños muelles, y no había en uno de ellos ningún barquito. Así que los muchachos empezaron a desafiarse. ¿Quién puede saltar de este muelle al otro muelle sobre el agua? Y pum, uno saltaba y todos saltaban. Yo a mis 30 años decía, por supuesto que puedo. Otro dijo, a ver, vamos a ir por encima del agua agarrados de la mano por había una especie de toldo, estaba de metal, una estructura y había que pasar por encima del agua. Y yo cometo el error, con mis 30 años, de desafiar a un muchacho de 18 años que era tailandés, a que no saltas a ese muelle que está más lejos. Y este muchacho, con una agilidad y un salto felino, ¡shum!, llegó hasta el otro lado y me miró diciendo, ahora te toca. ¡Mi orgullo! ¿Eh? No puede ser. Lamentablemente no había mucho lugar donde correr porque el muelle era corto, tendría 90 centímetros. Así que me fui bien al bordecito, intenté saltar y cuando salta, y ustedes saben, conforme saltas, va pasando, vas perdiendo altura, vas perdiendo altura, vas perdiendo altura, vas perdiendo altura, y alcanzo a agarrar el muelle con mi pie izquierdo, pero cuando recojo la pierna derecha, estrello mi rodilla contra el muelle. Felizmente que estaba en un jean, el jean se tiñó todo de rojo. Literalmente había explotado, como que agarraras una naranja y la aventaras contra una pared. Mi rodilla había explotado. Me llevaron de emergencia, me operaron. Y uno, cuando pasan los años, se da cuenta las consecuencias de actos irresponsables en nuestra juventud. Lo que ocurrió fue cuando nos encontrábamos en el local de Monterrico, de la iglesia, teníamos que subir 3-4 pisos. Y descubrí algo que nunca me había dado cuenta. ¿Alguno de ustedes ha analizado qué es lo que ocurre con el cuerpo cuando bajas escaleras? Yo te voy a explicar. Pongo el pie derecho para el siguiente peldaño hacia abajo. Pero ¿quién sostiene todo el peso de mi cuerpo cuando estoy bajando la escalera? La otra rodilla. Es decir, cuando yo ponía el pie derecho para bajar, todo el peso de mi cuerpo se concentraba en la rodilla izquierda. Y la rodilla izquierda te sostiene hasta que tu pie toca el escalón. Pero cuando llegó al otro escalón, cuando puse mi pie izquierdo y cuando la rodilla derecha debía sostenerme, no lo hacía. Y caía, y caía. Me daba cuenta que mi rodilla izquierda sí funcionaba bien, pero la rodilla derecha no tenía la fuerza de sostenerme. Y por eso tuve que someterme a una operación de rodilla. Y estoy hablando de salud, estoy hablando de incomodidad. Y probablemente tú que me estás viendo tienes un problema de salud. Un problema que se puede resolver con una cirugía o un problema que los médicos dicen que no pueden hacer nada. Así que cuando ocurren estos problemas, se carga nuestro espíritu y nuestra alma. Cuando esta situación persiste, se hace más intolerante, a pesar de nuestras oraciones, llega un momento en que nos rendimos. Por eso el salmista dice, mi alma rehusaba el consuelo. Dime, ¿alguna vez has intentado aconsejar a personas depresivas? No importa lo que le digas, nada los hace reaccionar. Están metidos en un capullo, están encerrados, escúchame, están encerrados en su dolor, están encerrados en su tragedia, están encerrados en su tristeza, no ven solución y se sienten heridos y expuestos. Y es por eso que se encierran. Es un mecanismo de defensa, un mecanismo para evitar seguir recibiendo daño y dolor. Entonces, no hayan consuelo. De alguna manera, cuando tú le hablas de Dios, sienten que Dios
los ha desamparado y ya no se interesa por ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Dónde estabas, Señor? ¿Por qué no lo evitaste? ¿Me has desamparado? Es que ya no te interesas más por mí. El versículo 3 lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice así: cuando pienso en Dios, me siento desalentado y me dan ganas de llorar. Y debería ser al revés. Cuando pienso en Dios tengo fuerzas, pero no. El salmista está en una depresión, se está yendo por un tubo. Cuando pienso en Dios me siento desalentado y me dan ganas de llorar. ¿Por qué, Dios, no puedes hacer nada ahora que nadie puede hacer nada? Y la única esperanza eres tú. No haces nada, Señor. Pensar que Dios no los ayuda, se hacen muchas preguntas. ¿Por qué Dios no me ayuda cuando clamo a Él en la hora de prueba? ¿Por qué Dios no me libera de esta situación? ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿Dónde está Dios cuando realmente lo necesito? Y uno de nuestros problemas es que realmente nos incomoda la vida de fe. Detestamos cuando Dios nos susurra: tan solo confía en mí, hijo mío. ¿Cómo voy a confiar? ¿Cómo voy a confiar? ¿No miras dónde estoy? Te vengo pidiendo, vengo orando, vengo clamando. No puedo confiar más. Ya no tengo fuerzas. Basta, Señor. Por favor, apiádate de mí. Ya no doy más. Y es que yo quiero que Dios me explique exactamente qué es lo que está haciendo. Quiero saber al detalle qué es lo que me está pasando. Quiero que Dios me diga cuánto va a durar. Y quiero que Dios me informe cuándo la situación se va a arreglar. Quiero que Dios me lo diga todo. Es por eso que detesto cuando Dios me dice simplemente: shh, confía en mí. Y yo sé que esto es un versículo que hemos citado muchas veces, un versículo del cual nos hemos agarrado, pero un versículo que en muchas oportunidades nos ha molestado. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero seamos sinceros, ¿cuántos nos alegramos realmente cuando estamos en medio de una prueba? Señor, ¿tú me amas y permites esta prueba? Pues si realmente me amarías, lo hubieras evitado. Así que nos confunde. No nos alegramos en medio de la prueba y confiamos ciegamente en Dios. Y probablemente nunca entendamos por qué experimentamos tal problema. Es por eso, por lo que se hace necesario que tomemos la determinación de confiar en Dios. Pues aunque no me gusta lo que estoy viviendo, sé que Él me ama. Sé que Dios tiene las cosas bajo control. Pero a mí no me gusta esto. Pero es realmente el único lugar donde encontraremos descanso cuando venimos a Jesús. Por muchos años, este fue uno de mis versículos de bandera,
uno de mis versículos favoritos y un versículo que citaba a menudo, Romanos 11:28. Pero hoy día voy a leer Romanos 11 del 28 al 30. Y quiero leer y hacer un pequeño análisis rapidito de, Mateo 11 del 28 al 30. Mateo. Jesús hace una invitación y dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Ok, yo me siento cansado, me siento agotado, los problemas que llevo me doblan. Así, cuando Jesús me dice, vengan los que están cargados, yo, Señor, yo estoy cargado, yo, Señor, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Quiere decir que ya no voy a usar mis fuerzas, ya me puedo abandonar en los brazos de Dios. Pero mira lo que dice a continuación, porque no es bonito. Dice, lleven mi yugo sobre vosotros, lleven mi yugo sobre ustedes. Un momentito, el yugo es un palo de madera donde dos bueyes en el pescuezo, unidos por el pescuezo, por este yugo de madera, van juntos. Jesús es el gran buey blanco y me dice a mí que coloque mi cuello junto a Él, que Él es quien va a llevar el peso, pero yugo significa que yo no voy por donde yo quiero. Jesús está conmigo. Él es el que me guía. Aunque no me guste por donde me lleva, Él tiene el control. Y continúa. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice dos cosas. Él es manso. Él es humilde de corazón. A Él no lo motiva algún tipo de daño. No. Es el más humilde, la persona más misericordiosa y la mejor compañía que podemos tener. Y es cuando estamos bajo el yugo de Jesús y sabiendo que Él nos conduce, y vean lo que dice el siguiente versículo, y hallarán descanso para sus almas. Descanso. Esto es lo que buscamos. Descanso. No podemos dormir. El dolor no nos deja dormir. La preocupación no nos deja dormir. No sabemos cómo se va a solucionar las cosas. Estamos tensos, sufrimos, no descansamos, dormimos mal. Estamos al día siguiente cansados, malhumorados. Pero el texto dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descansos para sus almas. Y luego dice algo, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y nos recuerda que estamos bajo el señorío de Jesús. Él es mi Señor, yo soy su siervo. Él me guía por el camino y yo voy junto con Él por el camino. Es lo que el texto me dice. Mi yugo es fácil y mi carga, sí, hay una carga, la del yugo, es ligera. Él lleva todo el peso, pero yo estoy con Él. Ahora, si quieres saber la razón por la cual estás atravesando por esta enfermedad, por este problema o por esta situación, nunca descubrirás lo que significa realmente descansar. Pues es cuando finalmente llegas al lugar donde te rindes y dices, está bien, Señor, me rindo. El asunto está en tus manos. Tú eres Dios. Encárgate. Te lo dejo, Señor. Solo allí es el momento en el que alcanzas el descanso del Señor. El libro de Habacuc. Si ustedes van a la Biblia y buscan en el Antiguo Testamento Habacuc, lo van a encontrar entre los profetas menores. Y Habacuc tenía un problema. Habacuc estaba consternado al ver el liderazgo de Israel, lo pecaminosos, los alejados de Dios que eran los perversos. Y Habacuc le pide a Dios que intervenga. Señor,
Mira el gobierno de Israel, mira a los sacerdotes, mira la clase política, mira qué perversos son. Señor, disciplínalos. Y Dios le dice, está bien, Habacuc, voy a hacer algo que te va a sorprender. Los voy a castigar. Y Habacuc, ¡qué bien, Señor! Pero Dios le dice, sí, voy a usar a los babilonios, que ellos vengan, para que ellos sean mi instrumento para juzgar el pecado de los líderes en Israel. Y cuando Habacuc oyó eso, ¡no! Los babilonios son más perversos que nosotros. ¿Cómo se te ocurre que ellos? Y Dios le dice, serán simplemente mi instrumento. Tú me pidiste que hiciera algo y lo voy a hacer. Y allí es cuando Habacuc no entiende y dice, aquí me voy a quedar y no me voy a mover hasta que Dios me responda. Y lo que dice en el capítulo 2 y 3, con la que cierra el libro de Habacuc, es increíble. Pero Habacuc sufría por una situación que él había orado y la respuesta que le daba a Dios no lo satisfacía, no lo convencía, hasta que finalmente Dios le dice algo a Habacuc, que Pablo lo va a tomar para que sea el corazón de la epístola a los romanos. Dios le dice a Habacuc, Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Señor, no entiendo lo que me ocurre, pero sigue adelante. Confío en ti. Y eso es fe. Y eso es descansar en el Señor. Aunque no entiendo, Señor, por qué me ha venido esto. Aunque no entiendo, Señor, por qué la desgracia y la enfermedad golpea a mi familia. Yo sé que hay un propósito. No lo entiendo. Estoy sufriendo. No lo puedo manejar. Pero no tengo la menor duda que tú lo controlas. Y aunque esto sea muy difícil para mí, sé que tendrá un final que tú quieres. Señor, ya no voy a luchar. Señor, ya no voy a pelear. Me abandono en tus brazos. Versículos del 4 al 9. ¡Wow! Tenemos que apurarnos. Versículos del 4 al 9. El versículo 4 dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Cuando luchas en la cama, sin poder conciliar el sueño, al tratar de figurar cómo salir del embrollo, y cuando todo parece como un callejón sin salida, es en esa situación cuando muchos acuden al alcohol, las drogas o las píldoras para dormir. Ya no pueden, quieren huir, así toman una pastilla para dormir, toman alcohol o consumen marihuana y no saben que esto último no soluciona el problema. Las consecuencias serán terribles y tarde o temprano los llevará a la destrucción. Y es por eso, por lo que debes aprender a llevar todas estas cosas al Señor. Asuntos no resueltos pueden desgastarte. Fíjense cómo la última parte del versículo 4 se dice en la versión traducción lenguaje actual. Estoy tan confundido que no sé qué decir. Y esto ocurre cuando llegas al final del camino y no puedes hablar más del asunto. Dime, ¿no has tratado de hablar con un familiar, con una hija o con alguien que esté en el alcohol, esté en la pornografía o esté en algo que le hace daño? Y cuando le hablas y le dices, oye, por favor, detén esto. Y la persona dice, ya no me hables más, basta, cállate, no quiero oír, ya no quiero oír. Y este es el punto más bajo
que alcanzó Asaf, el salmista. Quebrantado, deprimido, ya ni siquiera es capaz de hablar del asunto. Versículos 5 y 6. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, y me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Bueno, recuerdo aquella oportunidad en la cual me encontraba en un estado totalmente miserable. Y el Señor me trajo esa canción. Estaba en la cama y no podía dormir. Y me daba vuelta de un lado para otro, gemía, sufría. Y de repente vino esta canción. Y empecé a cantar esta canción en mi mente. Y allí estaba el Señor. Me ministró con la música. Es tremendo cuando algo puede hacerte tanto daño. Un ejemplo, ¿alguna vez te intoxicaste comiendo alimentos malogrados, en mal estado? ¿Alguna vez te intoxicaste con un camarón que estaba podrido? ¿O alguna vez comiste comida contaminada y tuviste esa enfermedad de intoxicación alimenticia? El cuerpo rechaza el veneno y vomitas y tienes que ir al baño seguidamente y no paras, y no paras, y no paras, y no paras. Es decir, estás en la cama sudando frío, te sientes muy mal, acabas de ir al baño, has arrojado, regresas y vuelves a ir al baño y te vuelves a meter a la cama y estás tan inválido, tan miserable. Y allí, en la cama, Salmo 42:8. Y de noche, su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El salmista es ministrado por Dios. Y finalmente allí, en la cama, cuando ya sacaste todo el veneno de tu cuerpo, todo lo que estaba malogrado, y entras a la cama y dices, Señor, ya no puedo más. Y viene esa canción a tus oídos y te quedas profundamente dormido. Son las 5 de la mañana, pero recién puedes descansar. Y el salmista, en su espíritu, dice que va a realizar una búsqueda diligente. Inquiere, indaga, considera, escudriña, reflexiona, se pregunta y empieza una forma lógica de pensamiento conocida como, en latín, reductio ad absurdum, reducción al absurdo. Y en los versículos 7, 8, 9 hace 6 preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y las siguientes preguntas lo tengo de la versión traducción lenguaje actual. Primera pregunta, ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? No, por supuesto que no. Esto es lo que Satanás quiere que creamos. No, Dios no te ha rechazado. Pregunta número 2. ¿Nunca más volverás a ser bondadoso conmigo? No, Él no cambia. Siempre es bueno y nos muestra su favor. Tercera pregunta. ¿Se ha terminado su misericordia para con nosotros? No, por supuesto que no. Él no puede negar su misericordia. Fíjate que el Salmo 136, y te invito a que lo busques, anda, Salmo 136, en cada uno de los 26 versículos nos recuerda esto.
su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre. 26 veces se repite, su misericordia es para siempre. Cuarta pregunta, ¿sus promesas no se cumplirán más? No, eso no es posible. Recuerden lo que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus promesas siguen siendo vigentes para nosotros hoy. Quinta pregunta, ¿se olvidó Dios de mostrar su gracia? No. Lo único que Dios olvida son las cosas que eligió olvidar, tal como nuestros pecados confesados. Hebreos 10:17. Dios dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades y transgresiones. Y última pregunta, me gusta cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. ¿Habrá cerrado Dios de un portazo la entrada a su compasión? Y yo te pregunto, ¿triunfa el enojo sobre la misericordia? Que perezca este pensamiento. De ninguna manera la puerta de la misericordia de Dios y su compasión sigue abierta para ti y para mí. El salmista ha soltado todas estas preguntas y la respuesta contundente a todas es la misma. No, Dios no puede fallar, ni su bondad, gracia y misericordia dejarán de asistirnos. Y cuando ya no tengas fuerzas, y cuando ya no puedas más, cuando tu rodilla flaquee y te sientas desfallecer, va a ser Dios quien te va a coger y va a ser Dios quien te va a sostener. Y vas a estar de pie, pero ya no estarás de pie por tu fuerza, estarás de pie porque es Jesús quien te sostiene. Versículos del 10 al 15. ¿No es hermoso este salmo? ¿No se emocionan como yo me emociono? Ver las luchas que tenemos tú y yo. Y acá está el salmista, lo está poniendo para que nos podamos identificar. Sí, yo me siento así, yo me siento así. Eso es lo que la intención del libro de los Salmos. Emociones con las cuales nosotros, que somos personas emotivas, podamos identificarnos. Versículos del 10 al 15. El versículo 10. Dije, enfermedad es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. No entendí el versículo 10. Pero cuando lo leo en la Reina Valera contemporánea, y este es un consejo, siempre ten varias versiones de Biblia. Tengo una Biblia como la Reina Valera 60 y una Biblia paráfrasis, una Biblia sencilla del lenguaje actual. Dios habla hoy para que puedas comparar cuando llegues a textos que son difíciles de entender. Vean cómo coloca el versículo 10 la versión Reina Valera contemporánea. También me dije, debo estar enfermo. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Dios no cambia, Dios permanece. Y el problema nunca estuvo en el lado de Dios, el problema siempre está de nuestro lado. Y con qué rapidez culpamos a Dios cuando las cosas salen mal. Vean lo que dice Isaías 59, 1, 2. La mano de Dios no se ha cortado. El problema no está en el lado de Dios, el problema está de nuestro lado. Vean, Isaías 59, 1, 2. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Tenemos la tendencia humana de no aceptar nuestra culpa y rápidamente trasladarla a otras personas y no a Dios. Recuerdo hace unos años unos misioneros norteamericanos que habían aprendido el español, el castellano propiamente dicho, me dijo, allá hemos encontrado una diferencia entre la lengua, entre el inglés y el castellano respecto a los objetos.
Y yo le dije, no sé qué dices, no entiendo. Y me dijo, por ejemplo, cualquier persona que habla la lengua inglesa, el inglés, si hay un vaso en una mesa y uno por casualidad golpea el vaso y este se rompe en el suelo, en inglés uno dice, I dropped it. Lo boté, lo eché. Pero en castellano, cuando uno hace lo mismo, dice, se cayó. El vaso se cayó. ¿Sí? El vaso solito, pim, 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 saltó y el vaso solito se fue al piso. Y decía, ¿por qué en castellano no asumen la responsabilidad de sus actos? Y me pareció interesante. I dropped it. Yo lo eché. Sin embargo, nosotros cuando votamos algo, dice, se cayó solo. Y es aquí, en esos versículos, que empieza a ocurrir un cambio. A ver, cálculo. ¿Quiénes recuerdan sus clases de cálculo en la universidad o matemáticas básicas? Cuando estudiaban ustedes geometría analítica. Así que, como he sido profesor de cálculo y de matemáticas, voy a recordarles algo. Cuando va a haber un cambio en una figura de una curva, se hace una parábola. La parábola tiene esta forma, como una campana invertida. Y la pendiente de la parábola en los extremos es bien pronunciada. Pero la pendiente va cambiando, hasta que la pendiente se vuelve completamente cero o paralela al eje X. Ahí decimos que la pendiente es cero. Y luego se empieza a levantar otra vez la pendiente, se va levantando, hasta que se forma la curva. Bueno, en cálculo avanzado, eso se llama punto de inflexión. Así que, usando un poco de cálculo, yo puedo decir que aquí empieza a ocurrir el cambio de pendiente. El salmista, su pendiente va haciéndose más corta, para acercarse al punto de inflexión, al cambio. Va a cambiar. Ya no va a ver las cosas como las veía. Ahora lo va a ver de otra manera. Versículos 11 y 12. Si ustedes, los que reciben mis apuntes, verán que he puesto una palabra en otro tono de verde. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Son tres las cosas que el salmista promete recordar: sus obras, sus maravillas y sus hechos. La fidelidad de Dios en el pasado, los milagros portentosos en la Biblia, en la historia de Israel, en el Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús o de los apóstoles. Y podemos mirar los hechos, los milagros, la providencia de Dios, su mano en nuestro pasado. Y todos podemos mirar atrás y recordar aquellos momentos que creíamos que no lo íbamos a superar. Y ahora miramos y decimos, ¡wow! Cómo Dios me tomó, cómo Dios me libró, cómo Dios me rescató. Y una vez que sea consciente de estas cosas, dice el salmista, las compartiré, hablaré de ellas y daré testimonio de ti, Señor. Salmo 143:5, Reina Valera contemporánea. Cuando evoco los días de antaño y me acuerdo de tus grandes proezas y pienso en todo lo que has hecho. Versículos del 13 al 15. Oh Dios, santo es tu camino. Una pregunta más. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Quién se le puede comparar? ¿Qué Dios hay más grande que tu Dios? ¿Quién se le puede comparar? Y luego dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Me encanta la canción Milagroso. Dios siempre está obrando, aunque no lo pueda ver ahora, en medio de tu dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza. Los hilos de Dios están tejiendo una trama
que no ves, pero pronto lo entenderás. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Y el salmista encuentra la solución al contemplar a Dios. Ya no desde la oscuridad, sino desde la luz. Y ahora contempla su grandeza, sus hechos portentosos y queda extasiado de la gloria de su Dios. Mira esta frase, queda extasiado de la gloria de su Dios. ¿Te pasó? Has quedado extasiado al contemplar la obra y la gloria de tu Dios. La situación ha cambiado. Puede ser que el problema aún persista y el dolor esté presente, pero ahora el salmista sabe, Dios está conmigo y sé que Él se hará su cargo y lo manejará y traerá la solución a su debido tiempo. Jeremías 29:11, un versículo que le encanta a Nori. Mi esposa Nori lo tiene por todas partes. Jeremías 29:11, cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y llegamos a los últimos 5 versículos. Los voy a leer de corrido, versículos del 16 al 20. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Y encontré un texto muy parecido en un libro de la Biblia, un libro que muchos ni lo abren, el libro de Nahum. Y en Nahum, capítulo 1, versos del 3 al 5, encontré esto, muy parecido. El poder del Señor es impresionante. Él marcha en la tempestad y en el torbellino. Las nubes son el polvo que levantan sus pies. Él reprende al mar y el mar y todos los ríos se secan. Ante el Señor tiemblan los montes, se desmoronan las colinas. Ante su presencia la tierra se estremece, tiemblan el mundo y sus habitantes. Y recuerdo la experiencia de Moisés y del pueblo cuando Dios se apareció en la nube en el monte Sinaí. Oh, Job, la experiencia tremenda que sufrió Job. Y al final Dios le habla y entiende recién al final qué era lo que Dios estaba haciendo con él. El tema de la canción final de los últimos 5 versículos de este salmo es la supremacía de Dios, tanto en la naturaleza como en la historia. Y el versículo 16 hace referencia al Mar Rojo y al río Jordán. Dios podía controlar la abundancia de sus aguas con poder. Y Dios condujo a su pueblo a cruzar el Mar Rojo. Y brilla la maravilla del cuidado de Dios por su pueblo, como el de un pastor hacia sus ovejas. Aun si fue por la mano de Moisés, era el Señor quien los conducía a través del Mar Rojo. Y yo no sé cuál es hoy y en este momento el problema que enfrentas. Has huido de Egipto y te has encontrado con un océano que no puedes atravesar, y las cosas se ponen peor cuando al mirar atrás descubres que Faraón y su ejército
viene contra ti. Y te encuentras atrapado sin salida, un acantilado, otro acantilado, el Mar Rojo y Faraón atrás. Y es allí cuando el pueblo le dice a Moisés, vamos a morir. Y Moisés se dobla, cae de rodillas y dice, Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dice a Moisés lo impensable. Le dice, Moisés, dile al pueblo de Israel que avance. Dile al pueblo de Israel que marche. Dile al pueblo de Israel que siga caminando. ¿Que siga caminando a dónde? Si el mar está enfrente, no hay manera que lo puedan salvar. Dios no dijo, esperen que les abra el mar y cuando vean que está seco pasen. No, dio la orden de marchar y ellos no habían visto el milagro. Solo veían los problemas. Acantilado, el mar, acantilado, egipcios, marcha. Así que Moisés dio la orden, adelante. Y el pueblo se levantó y cuando se acercó al mar, algo ocurrió. Y eso es lo que va a ocurrir con nosotros ahora. Estás en esa situación sin salida y has agotado todos tus recursos y ya no tienes fuerzas ni dónde volver. Y cuando alguien te dice, Dios, no quieres escuchar porque no entiendes por qué Dios te permitió. Pero ahora, al igual que el salmista, entiendes que Dios nunca te abandonó. Cuando recuerdas los hechos de Dios en tu vida, puedes decir, sí, Dios está conmigo. Y al igual que hizo el pueblo de Israel, empezó a caminar hacia el mar, hacia el mar. Y cuando los sacerdotes con el arca del testimonio pusieron sus pies en el Mar Rojo, un viento desde el oriente sopló con una fuerza que el mar se abrió. Y ese mar de tus problemas, Dios lo va a abrir en el momento que como Moisés creas la orden de Dios. Sigue adelante, sigue adelante. Dios no te va a pedir que abras el mar. Dios te va a decir que camines en fe. Y no es fácil esperar, pero espera, porque pronto tú y yo levantaremos nuestros brazos y daremos gracias y la gloria a Dios porque nos salvó en el momento oportuno de la tragedia que estábamos viviendo. Señor, te doy gracias por tu palabra. ¡Wow! Es increíble. Señor, te doy gracias porque puedo conocerte. Y te doy gracias porque a través de la Biblia, de tu palabra, que antes no significaba nada para mí, aviva mi corazón el fuego de la pasión de un amor genuino por ti. Señor, tú sabes cuánto te necesito. Y te doy gracias porque hoy día el Salmo 77 no va a volver vacío. La semilla ha caído en mi corazón. Me he identificado con las emociones y los sentimientos y veo que hay salida. Y lo único que tú me pides es, basta ya, abandónate en mis brazos, descansa ya. Y Señor, es lo que voy a hacer, descansar en tus brazos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén.